encontrando el rumbo en medio de la confusión, una exposición de Jueces verso a verso, como lo hacemos en Calvary, y hoy está interesante el tema. Espero que el Señor, así como ha hablado a mi vida, pueda también hablar a tu corazón y mostrarte que hay una trampa en la que la mayoría de nosotros caemos. ¿Cuál es esa trampa? Hacer las cosas a medias. Y en especial tener una obediencia a medias hacia Dios. Muchas personas, y a lo mejor tú y yo somos parte de ese grupo, comenzamos proyectos o actividades con mucha ilusión, con muchas ganas, dedicando tiempo, esfuerzo, hasta dinero. Pero algo sucede en el camino que de repente nos desinflamos. De alguna manera dejamos eso que despertó en nosotros interés y dejamos simplemente de hacerlo. Y en nuestra mente comenzamos como a fabricarnos excusas, a fabricarnos pretextos para justificar el por qué no hemos seguido adelante. La Biblia le llama a esto ser una persona de doble ánimo. Santiago capítulo 1, versículo 8, que seguramente lo conoces, dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahí está en la pantalla. ¿Quieres leerlo conmigo? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Está bien la niña? Escucho que no termina de llorar. Muy bien. Ahora, ¿qué caracteriza a la persona inconstante? A la persona de doble ánimo, que es inconstante, que es dudosa, que cambia con mucha facilidad de parecer. Son personas inestables, indecisos, vacilantes. Y algo que les distingue es que comienzan cosas y ¿qué creen? No las terminan. Ahora, si somos honestos, muchos de nosotros tenemos como un patrón de vida así. Hay muchas cosas que hemos comenzado, cosas que hemos emprendido y que por alguna razón no las terminamos. Ahora, a través del libro de Jueces, hermanos, vamos a observar cómo el pueblo de Israel era un pueblo que tenía un corazón de doble ánimo. Y ese doble ánimo le impidió al pueblo, fíjate bien, alcanzar con éxito la conquista de los territorios que Dios les había prometido. Quizá en nuestra vida, hermanos, hay aspectos de la vida cristiana que no hemos logrado afirmar, que no hemos logrado disfrutar a plenitud, porque hay algo en nuestro corazón, una obediencia a medias, un corazón de doble ánimo, que nos está impidiendo el poder disfrutar de la plenitud de Cristo en nuestras vidas. Mira, hay una edad en Cristo cuando nosotros le estamos comenzando a conocer que todo es novedoso, todo es nuevo, estamos empezando a entender las maravillosas verdades del Evangelio, las promesas de Dios en nuestra vida, y hay una etapa de mucho crecimiento al principio de nuestra vida. Muchos suelen llamarle el primer amor en nuestra fe, pero luego viene una etapa a veces de estancamiento, incluso de descenso, porque, hermanos, hay cosas todavía ahí en nuestra vida que se convierten en un lastre que nos están impidiendo poder caminar con Dios de una manera plena. Y es que, hermanos, para que el poder de Dios y la obra de Dios se manifieste en nuestra vida, necesitamos aprender lo que ya hemos dicho en otras ocasiones y que es parte de la enseñanza de Jueces: el pecado siempre trae aflicción, pero el arrepentimiento verdadero a Dios trae liberación y consuelo. Y hermanos, si nosotros queremos disfrutar de Cristo,
conocerle más, experimentar a Dios en nuestra vida. Jesucristo, acuérdate, en Juan 15 dijo: permanezcan en mí y yo en vosotros, porque separados de mí nada pueden hacer. Y necesitamos esa conexión vital con Cristo. Y vamos entonces a ver aquí en el libro de Jueces, hermanos, cómo la conquista, por lo menos la parte que nos está narrando Jueces, comienza bien, pero algo ocurre en el camino donde ya no se mira tan bien esa conquista. De hecho, quiero decirte que mucho de lo que está aquí en el capítulo 1 son pequeñas frases o pequeños estratos de la narrativa del libro de Josué a partir del capítulo 15, donde nos comienza a narrar cómo ellos comenzaron a conquistar la tierra. Así que Jueces capítulo 1, versículo 6, por favor. Jueces capítulo 1, versículo 6. Están comenzando a conquistar la tierra. En el versículo 5 el editor nos dice que capturaron una ciudad que se llama Besek. Y aquí a partir del versículo 6 nos dice que entonces ellos capturaron al rey de Besek, mas Adoni Besek huyó. Y le siguieron y le prendieron. Y mira lo que le hicieron: le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Y entonces dijo Adoni Besek: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo lo hice, así me ha pagado Dios. Y se lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Aquí vamos a hacer una pausa, hermanos. Los reyes de la antigüedad, hermanos, no había redes sociales para presumir de sus cosas o de sus éxitos. Y entonces la red social de aquel tiempo era que los reyes que ellos lograban conquistar, recuerden que yo les explicaba que en aquella época Canaán no era un país con una solidez de un estado como los que conocemos ahora, sino más bien eran pequeñas ciudades-estados donde algún guerrero, algún caudillo tomaba fuerza militar y se constituía rey de esa ciudad, y si conquistaba a otros, pues su reino se iba ampliando, ¿no? Entonces, una manera de mostrarle a todo el mundo que ellos estaban siendo poderosos era que no mataban a los reyes, sino que los tenían como trofeos de presos de guerra, que los inhabilitaban para que pudieran volver a pelear. ¿Qué hacían ellos? Les cortaban los pulgares de las manos y de los pies. Imagínate tú sin el pulgar, ¿no? Eso es lo que nos hace tan hábiles con las manos, ¿no? Y pocos cosas que Dios creó dentro del reino animal tienen pulgar. Y los animalitos que Dios creó también, que tienen pulgar, son súper hábiles también con sus manos. Me acuerdo una vez que Dios nos permitió ir a un parque en Costa Rica, allá en la playa, y un calorón como casi nunca lo he sentido. Pero me acuerdo que nosotros estábamos nadando como a unos 30 metros de la orilla del mar, y bien vimos cómo llegaron unos mapaches a donde habíamos dejado nuestras bolsas, y tienen una habilidad para abrir y empezaron a sacar cosas. Afortunadamente no eran nuestras maletas, después vimos que eran las de otros vecinos que estaban ahí. Pero al quitarle los pulgares a los guerreros, porque eran reyes guerreros, pues los inutilizaban para la guerra. Otros lo que hacían era cegarles el ojo derecho. Y tú sabes que cuando no vemos con los dos ojos, perdemos el sentido de la profundidad, y entonces estás inadaptado o inadecuado más bien para asuntos de guerra. Y entonces los prisioneros eran trofeos que ellos incluso, fíjate, mantenían a base de las migajas de la mesa, para que los demás reyes, los de las ciudades, estado vecinas, les tuvieran miedo. Y entonces muchos de esos reyes voluntariamente se ponían como reyes vasallos de aquel que era más poderoso militarmente. ¿Sí me estoy dando a entender qué ocurría? Por eso los judíos, fíjate bien, siguiendo las prácticas de aquellos tiempos, hicieron con Adoni Besek. Mi señor es Besek, significa ese nombre. Vamos al versículo 8, por favor.
Voy a ir leyendo, ya les dije que esos no los vamos a poner en pantalla. Sígueme por favor en Jueces capítulo 1. Y solo los pasajes alternos al libro de Jueces se los voy a poner en pantalla. Versículo 8, por favor. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron. Y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba. E hicieron a Sesai, a Hinamán y a Talmai, los hirieron. Vamos a hacer una pausa acá. Si tú te fijas en esta narración que está haciendo el editor de Jueces, parece que todo en la conquista va súper bien. Están ganando las batallas. Dios les está entregando ciudades y están expulsando a pueblos cananeos. Y pareciera que lugares como Jerusalén, el Negev, Hebrón, están siendo conquistados por tremendas victorias militares que el Señor les está dando. Y es obvio que ellos, al conquistar más tierra, ante los ojos de los demás, estaban creciendo en poder y en dominio. Y estaba viendo que las promesas de Dios acerca de la tierra prometida se estaban cumpliendo. Ahora, ¿cómo te sientes tú cuando ves que Dios te está bendiciendo? Entonces, ¿te sientes feliz? ¿Te sientes que como que aquí los chicharrones del Señor y los míos truenan, verdad? Pero eso puede después provocar una confianza equivocada en nosotros mismos. Es un peligro, hermanos. Porque como diría el salmista, no me des en abundancia para que no te olvide, decía en una oración el salmista, ni me hagas mendigar el pan, pues, para que no diga cosas contra tu nombre, ¿no? Pero Dios conoce nuestro corazón y trata de mantenernos en la justa medida y darnos como advertencias para que nuestro corazón no se pierda en medio de los éxitos. Yo oro, igual que ustedes seguramente, porque Dios bendiga y prospere lo que yo haga, porque Dios bendiga y prospere la vida de mis hijas y lo que ellos hacen, por lo que Dios bendiga y prospere la vida de mi esposa. Pero al mismo tiempo, hermanos, es bueno orar para que Dios haga lo necesario y nuestro corazón no se pierda en el camino. Y de repente caigamos en eso que a veces nos parece tan tonto, que es olvidarnos de Dios, pero que lamentablemente es parte de la naturaleza humana, olvidarnos de Él y de lo bueno que ha sido. Versículo 11, por favor. De allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Si quieres practicar la lectura, estos pasajes están extraordinarios por los nombres raros de personas y de lugares. Léelos en voz alta y va a ser un buen ejercicio de leer a primera vista sin equivocarte. Y dijo Caleb: el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a Acsa, mi hija, por mujer. Fíjate bien lo que está ofreciendo Caleb. O sea, si viste alguna película de princesas y de reyes, ¿verdad? No era extraño que ofrecieran una elevación de estatus social a partir de una hazaña militar. Y entonces, versículo 13, y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a Acsa, su hija, por mujer. Entonces mira, casi como si fuera un cuento de hadas, por ahí si viste Shrek, ¿verdad? Lo mandan a pelear a otro para que tome la ciudad, y al que gane, ¿qué le van a dar? Lo van a hacer parte de la familia, le van a dar una subida en su estatus social, y de alguna manera eso era algo atractivo para los guerreros. Ahora, aquí hay un detalle especial que no sé si notas. El que toma ese liderazgo y logra capturar esta ciudad, ¿cómo se llamaba? Otoniel. Dígalo conmigo, Otoniel. Significa león de Dios, ese nombre, Otoniel. ¿Quieres ponerle a tu hijo un nombre chido? Ponle león de Dios, Otoniel. Muy bien. Y Otoniel, ¿qué relación tenía con Caleb? ¿Lo notó en el texto?
Puede haber dos traducciones en eso que decía que era hermano menor, o también pudiera ser que fuera sobrino, es decir, hijo de un hermano de Caleb, ya en segundo grado. Ahora, noten que eso en nuestro tiempo sería un incesto, es decir, una relación no solo sexual, sino familiar, de procreación entre familiares muy cercanos. En el antiguo cercano Medio Oriente, que se desarrolló en esta época, era muy común las relaciones entre familiares muy cercanos. Por ejemplo, Abraham se casó con Sara, su esposa, que era media hermana de Abraham. Ahora, ahora en nuestro tiempo quizá diría, no, eso no está bien. Y te voy a decir una cosa, en este tiempo todavía no se había legislado, bueno, en el tiempo de los jueces sí, en el tiempo de Abraham todavía no había leyes específicas de Dios en cuanto a ese tema. Sin embargo, en la ley de Moisés, quiero mostrarte el siguiente versículo, por favor. En la ley de Moisés, el Señor en Levítico 18:6 nos da reglas para que ya no haya más relaciones incestuosas entre el pueblo de Dios. Mira lo que dice la Escritura, Levítico 18:6 en la Nueva Traducción Viviente: nunca deberán tener relaciones sexuales con un pariente cercano, porque yo soy el Señor. Entonces, a partir de la ley de Moisés, es que Dios pone orden a ese asunto de las relaciones incestuosas, pero si se fijan aquí, pues pareciera que la tradición es más fuerte que la ley de Dios, porque todavía se dan este tipo de relaciones. Y bueno, era parte de la cultura donde Dios estaba irrumpiendo para continuar sus planes de salvación. Versículo 14, por favor, Levítico 1:14. Y cuando ella se iba con él, la persuadió de que pidiese a su padre un campo. Y ella se bajó del asno y Caleb le dijo: ¿qué onda contigo? ¿Qué quieres? ¿No? ¿Qué tienes? Ella entonces le respondió: concédeme un don, dame un regalo, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. ¿De qué sirve, usted lo sabe, tener una parcela sin agua? Digo, si le cae buena lluvia ese año va a haber milpitas y va a haber mazorquitas, y si no cae, no va a haber más que polvo ahí para que cuando pases te sople el viento y te deje peor que pan revolcado en harina, ¿verdad? Pero esta mujer, animada por su nuevo esposo, por Otoniel, le pide que le den algo especial. Ahora, quiero aquí hacer notar algo. En las culturas de este tiempo era muy raro que las mujeres heredaran algo de sus padres. Generalmente los que heredaban eran los hombres. Eso es como parte de la cultura. Ahora, a lo mejor muchas chicas están pensando, pues qué cultura tan misógina y tan machista. Y a veces yo he escuchado de algunas personas con un toque feminista acusar a Dios y a la Biblia de ser machista y de ser misógino. Pero quiero que te des cuenta bien de algo. Esta era la cultura de ese tiempo. No está diciendo Dios qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? Como el incesto no era el plan de Dios, por eso lo quiero poner en el mismo lugar. El incesto no era el plan de Dios ya en este tiempo y lo legisló en la ley de Moisés. Entonces, hay muchas cosas defectuosas o injustas en las culturas que Dios usó para avanzar sus planes de salvación, que no expresan la voluntad perfecta de Dios para los seres humanos. Yo tengo 2 hijas, entonces ¿qué? ¿No le voy a heredar a nadie? O sea, ¿sí me explico? Pero esas cosas también yo les advertía el domingo pasado, tenemos que tratar de irnos al contexto de ellos para entenderlas mejor. Porque si las miramos desde la perspectiva del siglo XXI, no, hombre, un montón de cosas nos van a parecer, y son, pero nos van a parecer todavía más atroces y complicadas de entender. Pero entonces miren qué amor le tenía Caleb a su hija. Era muy especial para él,
que rompió el paradigma de la cultura de su tiempo para darle una dote, una herencia a su hija. Y no solo le concedió eso, sino lo que concedió darle manantiales de agua que fueran derecho de ella y pudiera así tener una tierra fructífera, una tierra próspera. Y gracias a Dios por eso, porque mira, a diferencia de lo que muchos piensan, Dios va rompiendo paradigmas en las culturas donde el evangelio va llegando y las va transformando para que expresen de mejor manera esas culturas y esas relaciones familiares, el amor, la gracia y la justicia de Dios. Amén. Muy bien, versículo, entonces le dio esa dote, versículo 16. Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron a la ciudad de las palmeras. ¿Les suena eso de la ciudad de las palmeras? ¿Qué ciudad será? A ver, por ahí, ¿no se acuerdan cuál era una ciudad que era un oasis en medio del desierto? Era la ciudad de Jericó. Era conocida como la ciudad de las palmeras. Bueno, dice que los hijos de Ceneo subieron a la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Fíjense, acuérdense que cuando Moisés se va desterrado de Egipto, él llega a alguna zona ahí también, al parecer el desierto del Negev. Lamentablemente no me preparé con un mapa, pero a los que les guste la geografía, busquen el desierto del Negev por ahí después en Google Maps para que te des cuenta dónde está, al sur del Mar Muerto. Y bueno, de por ahí eran la familia política de Moisés. Porque Moisés, cuando se fue de Egipto, él, acuérdate que se casó con una chica que se llamaba Séfora. Y Jetro era su suegro. Y ellos no eran del pueblo de Abraham, ellos eran otro pueblo que a parecer tenían una conexión histórica, porque acuérdate que ellos también buscaban a ese Dios que no se puede ver, ¿no? Dios no solo, yo veo en el Antiguo Testamento que Dios no solo se reveló a Abraham y a sus descendientes, sino, ¿te acuerdas por ejemplo de Melquisedec, rey de Salem, que llega y ofrece tributos y ofrendas a Dios? O sea, Dios había hablado a varias personas, pero yo creo que solo Abraham respondió con obediencia cuando Dios le dijo: deja Ur, deja tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Pero aquí ellos hacen una alianza, son familia, y yo creo que estaba bien que habitaran juntos como pueblo. Versículo 17, por favor. Y fue Judá con su hermano Simeón, acuérdense que son las tribus, el editor las está como personalizando, y derrotaron al cananeo que habitaba en Sefat, y la asolaron, y pusieron nombre a la ciudad Orma. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio, y Ecrón con su territorio. Mira, por si no recuerdas, a lo mejor no te hacen sentido estos nombres de las ciudades, pero estas ciudades estaban por donde hoy es Cisjordania, y donde está el conflicto árabe-israelí, y eran ciudades de los filisteos que está mencionando aquí el editor de Jueces. Versículo 19, y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas. Pero quiero que cheques la siguiente frase: mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros herrados, carros de hierro. Ahora, observa, vamos a hacer una pausa aquí también. Observa cómo Dios, el editor nos está revelando las victorias que Dios le está dando a la tribu de Judá y a la tribu de Simeón, pero el editor intencionalmente nos está introduciendo esta frase que acabamos de leer para hacernos notar que ya no va tan bien la conquista de Canaán. Algo está sucediendo que está inhibiendo el éxito de Israel
para conquistar a Canaán y arrojar a sus habitantes fuera de sus tierras. Y pareciera que el editor se está enfocando en que los filisteos tenían una mejor tecnología militar que los israelitas. Incluso claramente nos dice que los carruajes de ellos, ¿qué tenían? Tenían partes de hierro. Y en aquella época, fíjate, así como cuando llegaron los españoles aquí, en la época de la conquista, y lo voy a decir sin resentimientos ni esas ondas que hoy proliferan, pero tenían una tecnología militar mucho más avanzada que los que vivían aquí en las Américas, ¿no? Aquí tenían flechas, puntas de obsidiana y piedras bien afiladas, pero aquellos traían armaduras, traían espadas y traían ya armas de fuego, primitivas a la comparación de las de ahora, pero eso en la batalla marcaba la diferencia, ¿no? Imagínate un español con su armadura de fierro, sus espadas bien forjadas, con sus mosquetes y sus primeras balas de fuego, con algunos cañones. ¿A cuántos de los que vivían acá podían enfrentar? Bueno, pareciera que Israel en esta lucha de la conquista, el editor primero muestra que hay una diferencia en tecnología militar entre los filisteos, que eran los moradores de las llanuras rumbo al mar, y los judíos que no tenían hierro todavía. Ahora, quiero preguntarte una cosa. ¿Crees que a Dios las rueditas de hierro o era como algo para hacerle que no pudieran conquistar? ¿Usted cree eso? O sea, Dios ya había liberado a Israel siendo esclavo de la opresión de Egipto. ¿Te acuerdas que a los carros se les salieron las ruedas, no? O sea, Dios hizo algo ahí, desarmó sus carritos y Dios le dio victoria a Israel. Incluso en el libro de Jueces, más adelante, vamos a ver varias victorias de Israel bajo la dirección de Dios, a pesar, y lo dice el texto, de los carros errados de los filisteos. Aquí el editor nos quiere mostrar algo que espero que pueda llamar nuestra atención también con una buena lección para nuestras vidas. Versículo 20. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac. Mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén, fíjate bien, no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Quiero que observes cómo cada tribu empezó a no arrojar a los habitantes de Canaán, sino que ellos, al darse cuenta que había una complicación ahí, optaron por cambiar la estrategia. Sigue leyendo, por favor, versículo 21. Mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy, cuando estaba escribiendo el editor. También la casa de José subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Betel, la ciudad que antes se llamaba Luz, y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: muéstranos ahora la entrada a la ciudad y haremos misericordia contigo. Y él les mostró la entrada a la ciudad y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y se fue el hombre a la tierra de los heteos y edificó una ciudad a la cual volvió a llamar Luz. Y este es su nombre hasta hoy. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac ni sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo y sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo, mira nomás, lo hizo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser.
Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni los que habitaban en Nalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Ahlab, en Aksib, en Elba, en Afec y en Rehob. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Shablín. Pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabim hasta Sela hacia arriba. Bueno, vamos aquí a hacer una pausa. ¿Cuál es la tónica de este pequeño pasaje que acabamos de leer? Si te fijas, el editor va mencionando prácticamente a tribu por tribu. ¿Y cuál es la constante? No arrojaron a los cananeos. Allá porque había carros cerrados, era como el pretexto. Pero ya más adelante nos dice que vieron una conveniencia económica. Y entonces, en lugar de arrojarlos, ¿qué hicieron? Le pidieron la del Puebla, ¿no? Le dijeron, cáiganse con el muerto, echen la lana, dennos de sus frutos, dennos de sus animales, dennos un tributo. Ahora, ¿qué era lo que Dios les había ordenado? Porque justo ahí va el punto. Dios les había dado instrucciones claras y precisas, fíjate bien, de que no hicieran tratados con los cananeos y que los arrojaran de sus tierras. Abre tu Biblia, por favor, en Éxodo capítulo 23, versículos del 29 al 33. Ese sí lo tenemos en pantalla, chicos, para que no lo pongan. Éxodo 23, versículo del 29 al 33. Y quiero que prestes mucha atención a cuál fue la instrucción clara y precisa que Dios le había dado a su pueblo. Dice la palabra, pero no los expulsaré a todos en un solo año. Fíjate cómo Dios está dándoles cuál es su plan. Miren, pueblo de Israel, van a entrar a la tierra prometida, pero no los voy a expulsar a todos inmediatamente. Y hay razones. Mira lo que sigue diciendo el texto. Porque la tierra quedaría desierta y los animales salvajes se multiplicarían y serían una amenaza para ti. Dios está haciendo la planeación de cómo conquistar la tierra prometida. Versículo 30. Los expulsaré poco a poco, hasta que tu población aumente lo suficiente para tomar posesión de la tierra. Y estableceré, esto chécalo, estableceré los límites de tu territorio desde el Mar Rojo hasta el Mar Mediterráneo y desde el desierto oriental hasta el río Éufrates. ¡Wow! Es una extensión de tierra mucho más grande de lo que Israel tiene hoy. Algunos piensan que quizá en los días del reinado glorioso de Salomón, es probable que la influencia política y militar de Salomón haya llegado hasta estas extensiones. Y mira lo que sigue diciendo el texto. Versículo, entregaré, el 31 dice, entregaré en tus manos a los pueblos que ahora viven en esa tierra, y tú los expulsarás a tu paso. Versículo 32, preste mucha atención. No hagas tratados con ellos, ni con sus dioses. Ninguno de ellos vivir en tu tierra. ¿Por qué razón?
porque te harán pecar contra mí. Si sirves a sus dioses, quedarás apresado en la trampa de la idolatría. Hermanos, ¿cuál era la instrucción clara y precisa de Dios para su pueblo al momento de conquistar Canaán? ¿Cuál era? Expúlsalos, sácalos, no vivan ellos entre ti. Yo voy a ir delante de ti, te voy a dar victoria militar, expúlsalos, no deben vivir contigo. Y Dios les dice, porque te van a hacer tropezar. Sus culturas, sus costumbres, sus dioses te van a hacer tropiezo. Y cuando estamos leyendo Jueces 1, ¿qué vemos? Ganaron unas, expulsaron a unos, pero a otros no. Y entonces aquí vemos la trampa, hermanos. Hay una obediencia parcial, una obediencia a medias de lo que Dios les pidió. Y entonces esa incapacidad del pueblo de Israel para poder conquistar de manera plena la tierra se vio limitada porque Dios, vamos a ver ahorita en el capítulo 2, Dios intencionalmente decide no darle esa victoria al pueblo por su desobediencia. Hermanos, la obediencia a medias es desobediencia. Jesús contó una parábola de un padre que tenía 2 hijos. Bueno, 2 hijas, le voy a poner ahora sí. Y entonces les pidió que hicieran algo. Vayan a mi parcela, a la tierra. Y el lambiscón dijo, sí, padre, yo voy a ir y ahí voy a estar, ¿no? Y el otro, que era más rebelde, dijo, no, yo no voy a ir. Yo estoy para cosas mejores. Tú conoces la historia de la parábola. El rebelde sintió después culpa, contrición por su actitud. Y dice el Señor, y acabó yendo a lo que su padre le había pedido. Pero el otro, que fue más espontáneo y dijo que sí iba a ir, ¿qué pasó? No fue. Y Jesús pregunta, ¿quién de los dos hizo la voluntad de su padre? ¿Quién de los dos? Pues el rebeldón que fue, ¿no? Porque así somos muchos rebeldones, necesitamos unos fuetazos para ir. ¿Sí? Somos medio mulas, perdón por la expresión. Yo soy, para que nadie se ofenda. Yo soy mula. Y muchas veces ocurre eso, hermanos, que de labios decimos que sí al Señor, pero en los hechos no somos obedientes al Señor. Ahora, te voy a advertir una cosa para que no me vayas a malentender. La verdad es que nuestra obediencia y nuestro amor a Dios es imperfecto. Yo quisiera amar a Cristo y nunca fallarle, ¿o no? Y seguirle y hacer su voluntad siempre. Pero hallo en mi propia experiencia que hay una naturaleza que nunca me lleva al bien, sino al mal, que nunca quiere acercarme a Dios, sino más bien alejarme de Él. Y eso la Biblia le llama la naturaleza pecaminosa. Pero también hay una enorme diferencia a que el creyente genuinamente esté diario luchando contra esa naturaleza, a simplemente dejarse llevar por esa naturaleza. Son 2 escenarios. ¿Hay hijos de Dios desobedientes? ¿Qué piensa usted? Sí, ya vemos por montones, ¿no? Para aventar para arriba. Entonces puede ser que muchas de las cosas que hoy estás padeciendo sean el resultado directo de una obediencia parcial, una obediencia a medias de lo que Dios está pidiendo en tu vida.
Porque mira, Dios te habla en su palabra. Y quizá así, use la prédica para hablarte también. Creo que lo hace. Y Dios cuando te habla, ¿qué quiere? Que seas como el espontáneo que dijo sí voy. O a lo mejor eres mula como yo y como que no quieres ir al principio, pero acabas yendo. Dios quiere que le obedezcamos. La obediencia a Dios es el camino a la bendición. La obediencia a Dios es el camino a la plenitud de la vida en Cristo. ¿Por qué? Porque cuando obedecemos a Dios, damos control de nuestra vida al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos va a llenar y vamos a manifestar la vida de Cristo en nosotros. Si tu matrimonio está quebrado, si tus finanzas están fracasadas, si tu familia está toda fracturada, por favor, ten discernimiento y pregúntale a Dios si no es el resultado de simplemente una religiosidad barata, vacía, y de una obediencia parcial, de una obediencia a medias de lo que Dios dice en su palabra. Porque te voy a decir una cosa, de nada sirve venir a la iglesia si lo que escuchas de la palabra, no de tu pastor, de la palabra, simplemente te pasa por un oído y te sale por el otro. Porque Dios quiere obediencia de nosotros, y una manera de mostrar confianza y amor a Dios es obedeciendo su palabra. Y te reitero, yo no te lo digo desde una plataforma de decir, wow, yo obedezco a Dios de manera perfecta, de ninguna manera. Todos tenemos un amor y una obediencia imperfecta para Dios, y anhelo el día en que yo pueda amar a mi Señor y Salvador de manera cabal y completa. Pero ve lo que ocurre con Israel. Dios le dio instrucciones precisas. A esos me los sacas. Es lo que Dios les dijo. No te quiero involucrado con sus dioses. ¿Y qué hizo Israel? Cáiganse con la lana, aquí pueden vivir entre nosotros. Con el de Betel, oye, enséñanos dónde está tu casa, cómo entrar a la ciudad, en las entradas secretas. Y parecería una estrategia militar que les dio victoria, pero estaban quebrando lo que Dios les había dicho. Oye, si Dios tumbó los muros de Jericó, ¿qué no podía haber hecho lo mismo con Betel? Claro. Es un asunto de aprender a confiar en Dios. Pero a veces confiamos en Dios al principio y después nuestra espiritualidad se va haciendo monótona, gris, aburrida, y dejamos de confiar en Dios y empezamos a confiar en mis victorias, en mis éxitos, en mis capacidades, en lugar de estar descansando nuestra confianza en Dios. Y ahora quiero que sigamos con el texto, por favor. Capítulo 2. Y el ángel del Señor subió a Gilgal, de Gilgal a Boquim. ¿Y qué le dijo el ángel al pueblo? Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal de que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz. Ay, 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 dijo el pueblo, ¿verdad? Y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim. Y ofrecieron allí sacrificios a Jehová, porque Josué ya había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Hasta ahí vamos a dejar la lectura de hoy. Entonces miren, por si no le quedaba claro al pueblo de Israel, Dios envía a su ángel
Y el ángel les dice la neta. Ahora, a veces la verdad es dura, hermanos. Pero yo prefiero la verdad dura y no vivir en el engaño. Y Dios, ¿qué les dijo? Mira, yo te dije que hicieras esto y no lo hiciste. Por lo tanto, vas a padecer las consecuencias de tu desobediencia. Y hermanos, ¿el pueblo qué hizo? ¿Cuál fue la reacción del pueblo? Lloró. Lloró, hizo sacrificios. Déjame hacer un poquito como una comparación. Vino a la iglesia, dio su mejor ofrenda. En la alabanza levantaba sus manos y lloraba, pero no obedeció la palabra de Dios. Eso es una tragedia, hermanos. Y tristemente es la realidad de muchos creyentes. En el libro de Samuel, voy a terminar con esto, en el capítulo 15, Dios le da una ordenanza muy clara a Samuel contra un pueblo que se llamaba Amalek. Amalek había hecho cosas graves delante del Señor. Y Dios le dijo a Saúl, Saúl, a esos los vas a acabar, completitos. No tomes nada de ellos, no te hace falta. No tomes botín, todo destrúyelo, todo quémalo. Tú te vas a acordar de la historia. Cuando Saúl fue y ejecutó la orden, el pueblo, porque ahora es de moda decir el pueblo miró que había buenas vacas. Pues ¿cómo vamos a matar las buenas vacas? A ver, había buenos mantos, había buenos oro, había buenas cosas. ¿No se le hace un desperdicio? O sea, lo estamos conquistando, nos está costando a lo mejor arriesgar la vida y aquí hay buenas cosas. Es más, estas buenas vacas vamos a ofrecerlas en sacrificio al Señor. Y tú te acordarás lo que están sacrificando animales y están ahí las vacas y llega Samuel y escucha y le dice Samuel a Saúl, ¿qué es esto que has hecho? Has actuado locamente. ¿Qué te dijo el Señor? Que acabarás con todo. Cruel, duro, sí, pero Dios es justo y Dios es juez y Él es dueño de todo. Yo no voy a decirle al Señor, oye, como que se te está pasando la mano, ¿no? Él es juez justo. Y al ser soberano, Él puede hacer lo que quiera. ¿O no? ¿Ok? Y mira lo que dice, ¿tienes el texto por favor? Lo que Samuel le dice a Saúl. El que sigue. Pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas? ¿Sacrificios? ¿O que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio. Y la sumisión es mejor que ofrecer grasa de carneros. A veces es más fácil ofrecer los sacrificios, llorar un ratito como en Boquim, el pueblo, pero no tener una conversión y un arrepentimiento sincero del corazón hacia Dios. Es más fácil ir un ratillo a la iglesia el domingo, ¿no? Pues ¿qué más da? 2 horas, listo, ¿no? Ya cumplí con Dios. A venir cada día con un corazón en una actitud de arrepentimiento, en una actitud de rendición, en una actitud de cada día decir, Señor, me pongo bajo tu señorío. ¿Qué es más fácil, hermanos? Lo primero, ¿no? Y hay algunos que ni eso. Pero eso sí, están seguros que van a ir al cielo con Cristo cuando Él venga o cuando mueran. Pero Dios nos libre de estar viviendo en un engaño
y caer en la trampa de esa idolatría, en la trampa de la obediencia a medias, que va a traer dolor, va a traer opresión, va a traer calamidad a nuestras vidas. Quiero terminar con la frase que les compartí el domingo pasado. La que sigue, por favor. En el libro de los Jueces vamos a ver lo siguiente: el pecado trae aflicción y castigo, pero el arrepentimiento, y yo voy a agregar verdadero, trae liberación y paz. Amén. Terminemos con una oración. Padre bueno, nadie de nosotros puede decir yo estoy libre de pecado y no puedo, voy a tirar la piedra, Señor. De muchas maneras caemos en esa trampa de la idolatría, que otras cosas y otras personas ocupan el lugar que Dios solo debe ocupar en nuestro corazón. Caemos en esa trampa de autoengañarnos, Señor. Dejamos cosas ahí que no entregamos al señorío de Cristo y que se convierten en azotes a nuestro costado. Señor, en esta mañana que tu Santo Espíritu nos revele qué son esas cosas que están ahí ocupando el lugar que tú mereces. Y danos la gracia de arrepentirnos, de cambiar de actitud, de buscarte de todo tu corazón. Y dices que cuando te buscamos de todo corazón, tú escuchas nuestro clamor. Así como estamos orando, quizá has orado a Dios y sientes que no te escucha. Quizás has buscado a Dios y has dejado de ver su obra en tu vida, en tu familia. Pero también quiero decirte, quizás es momento de venir con un arrepentimiento sincero delante de Dios y pedirle que te enseñe a ser un hijo, una hija que obedece su palabra de corazón. Padre, ayúdanos, danos tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga su palabra, hermano. Los dejo con Pedrito y Marisol.